¿Qué tal, queridos hermanos? Nuevamente, como cada miércoles, vamos a subir esta clase de formación o esta formación católica de nuestra parroquia de San Antonio de Padua. Soy el padre José Jorge García Arroyo para servirles de esta parroquia y estamos en este curso de formación para nuestros hermanos agentes de pastoral. Y pues estamos ahora seguimos con este capítulo 4, con este capítulo 4 del tema catolicismo y protestantismo y, y vamos a iniciar con la oración, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Plegaria al Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, cómo lo he de decir, lo que he de callar, lo que he de escribir, lo que he de hacer, cómo lo he de hacer, para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Buen Jesús, en ti he puesto toda mi confianza. Como siempre, invocando a nuestra Madre Santísima, decimos: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues queridos hermanos, esta es una clase de formación, por lo tanto quiero invitarlos a que los que están en Face más tarde se puedan unir a YouTube, donde están las diapositivas que voy poniendo para este tema. Estamos viendo el tema que se llama protestantismo y catolicismo. Vamos en el capítulo 4 y ahora es la segunda parte. Y vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Y estamos precisamente, hermanos, vamos a ver un poquito qué es lo que vimos la vez pasada. Una retroalimentación. La sesión anterior conocimos algunos aspectos por los cuales los judíos rechazaron a Jesús y prefirieron perseguirlo y matarlo. Así nos dimos cuenta que las sectas de nuestro tiempo hacen lo mismo que los judíos y rechazan la iglesia fundada por Cristo. Hoy terminaremos esta parte. Hoy revisaremos aspectos que nos separan de la verdad y nos vuelven ciegos para ver la luz de Cristo y ser obedientes a la voluntad de Dios. Y vamos a ver el tema hijos del diablo. Dice, tomo la Sagrada Escritura del capítulo 8, verso 44, dice: ustedes tienen por padre al diablo, quieren realizar los malos deseos del diablo. Él desde el comienzo es asesino de hombres, no ha permanecido en la verdad porque en él no hay verdad. Cuando habla de él, brota la mentira. Cuando habla de él, brota la mentira, porque es mentiroso y padre de toda mentira, dice el evangelista San Juan en este capítulo 8. Todas las citas bíblicas de este tema casi son de San Juan, capítulo 8. En este capítulo 8 recordemos que Jesús está hablando sobre todo cuando habla de la mujer adúltera, y en el 44 nos habla de los verdaderos hijos de Dios, y aquí en el 44 pues nos presenta el padre de ustedes es el diablo y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio, no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla su lenguaje. Cuando dice mentiras, habla su lenguaje porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, hermanos, una cosa es cometer pecados por debilidad
y luego arrepentirse. Y otra cosa es vivir en el pecado. ¿Qué quiere decir vivir en el pecado? Quiere decir vivir en la falsedad. Quiere decir vivir apegados a una propia manera de pensar y cerrado a los planes de Dios. Según los judíos, según los judíos, eh, el mundo se dividía en dos grupos, los hijos de Abraham y los paganos. Ellos pertenecían al primer grupo, por lo tanto, eran los privilegiados, seguros de su salvación, mientras los demás no valían nada y estaban todos destinados a condenarse. Llega Jesús y pide un reajuste general de las propias convicciones. Pues bien, los judíos, en lugar de abrirse frente a la luz, se cierran en sí mismos y buscan la forma de apagar la luz. Así se vuelven en hijos del diablo mentiroso y asesino desde el principio. Actualmente hay muchos grupos de hermanos separados que se consideran como los únicos discípulos de Cristo. Se dice, yo ya soy salvo, ya salvos, yo soy salvo, mientras todos los demás son unos demonios. ¿Cuán distinta sería la situación si todos nos pusiéramos en la actitud sincera frente a Cristo, profundizando sobre todo, profundizado sobre todo su verdad? Eh, entonces, hermanos, eh, entonces estamos viendo esta parte interesante de lo que pues realmente es muy feo vivir en esta ser, vivir en la mentira, vivir siendo mentirosos y sobre todo porque bueno, nos, nos olvidamos de lo más importante. Ok, ¿qué más nos dice? Pues entonces, si profundizamos, ¿cuál es la voluntad que Dios quiso? Es la unidad. Dios no quiso división. Si hiciéramos esto, estoy convencido de que pronto se realizaría el gran sueño de Jesús, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, sean también uno en nosotros, y así el mundo creerá que tú me has enviado. Le pido disculpas a los de Face que se desconecta este asunto de transmitir en vivo, se desconecta, les pido disculpas, ya estamos nuevamente conectados, disculpen. Seguimos en YouTube también esto. Entonces, otro elemento importante es ciegos. Dice Jesús, y lo tomamos del capítulo 17, del capítulo 9, verso 5. Dice Jesús en el capítulo 9, verso 5. Dice, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y verso 24 del mismo San Juan dice, llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que él es un pecador. Les dijo, si es pecador no lo sé, de una cosa estoy seguro, yo era ciego y ahora veo, ¿no? Y realmente esto es el testimonio de este ciego de nacimiento que fue curado por Jesús. Más adelante, en el verso 28, de hecho porque dice, ¿cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya lo he dicho y no me creen, ¿para qué quieren oírlo de nuevo? ¿No será que también ustedes quieren
hacerse discípulos suyos, y lo insultaron diciendo, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés en cuanto a ese, no sabemos de dónde viene. Bueno, esta palabra es la palabra pues de los sabios, de los maestros. ¿Y qué pasa? Que el ciego de nacimiento ya sanado les da una lección teológica. Fíjense, verso 30, ¿qué les dice? El hombre les contestó, les respondió, eso es lo extraño, que ustedes no saben de dónde vienen y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha al que es piadoso y cumple su voluntad. Jamás se oyó contar que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Y dice, a un ciego de nacimiento. Verso 33. Si ese hombre no viene de parte de Dios, no podría hacer nada. No podría hacer nada. Y ya le contesta muy ofensivamente, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos explicación y lo expulsaron. Bueno, ahí está ese verso, esos versos. Por eso, hermanos, una enseñanza clara. Y por otro lado, no se necesita mucha preparación para llegar a esta conclusión. Sin embargo, no se hace esperar la reacción de los sabios endurecidos. Le contestaron, desde tu nacimiento estás lleno de pecado. Verso 34. Pues, hermanos, es el estilo de los fariseos. En lugar de reflexionar frente a los hechos, se ponen furiosos, se ponen furiosos, se ponen furiosos. Me parece ver a ciertos, disculpen que diga el nombre, testigos de Jehová o algunos otros hermanos, ¿no? De otras sectas sectarias, vale la redundancia, lívidos de furor frente a una muchacha que tranquilamente con la Biblia en la mano refuta las acusaciones en contra de la Iglesia Católica. Es que no buscan la verdad. Por eso cuando alguien se les presenta con toda sencillez, se ponen histéricos. Se ponen histéricos. Disculpen a los que se me fue hace rato la señal de aquí de la parroquia, ahorita a ver si no se va. Estamos con la señal del teléfono. Es algo triste pero real, hermanos. Dice la Sagrada Escritura en el verso 39 de este capítulo 9 de San Juan. Dice, Jesús dijo, he venido a este mundo para un juicio, para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos. Muy fuerte la palabra de Jesús, nuestro Señor. Y los que ven queden ciegos. Es algo triste pero real. Muchos de los que piensan ver se van a quedar ciegos con su Biblia, su revista y su grupo. Antes tenían algún motivo para sentirse orgullosos. ¿Por qué? Porque los católicos no nos enfrentamos a ellos por cobardía, flojera o caridad. Pero ahora que ya empezamos a dialogar con ellos, se dan cuenta de su escasa preparación bíblica y el casi completo desconocimiento del origen e historia de su grupo. Y en lugar de seguir buscando la verdad, se encierran en sí mismos diciendo, yo no sé, hablen con el ministro cuando llegue. Así dice el verso 41, ese es el último verso del capítulo 9. Y si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que no ven, su pecado permanece, dice el texto bíblico. Muy bien. Entonces, lo que queremos hacer es precisamente esto, dialogar con los hermanos separados para que conozcan la verdad y tomen una decisión. Si se encierran frente a los hechos, entonces el pecado está comprobado. Si se encierran frente a los hechos. Así que, hermanos, ciegos, ¿no? Otro tema de vivir en las tinieblas, estar separados de la Iglesia Católica. No pertenecen al rebaño. Nuevamente, tomamos el texto bíblico. Estamos viendo sobre todo el texto bíblico de San Juan.
Yo estoy tomando el texto bíblico de San Juan, no estoy leyendo otra cosa más que el libro de San Juan. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, y tomo desde el verso 23, ¿no? Que Jesús dice 23, en la fiesta de la dedicación es el tema que tiene aquí. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era el invierno, y Jesús paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo claramente. Jesús les contestó, ya se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Verso 26. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Verso 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Verso 28. Yo les doy la vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrancará de mi mano. Y último verso 29 dice, mi Padre que me las ha dado es más que todos y nadie puede arrancar nada de las manos de mi Padre. Hermanos, no es difícil darse cuenta de la excelencia del catolicismo. Nuestro catolicismo es lo más excelente que tenemos. Sus admirables santos, sus grandes luchas en favor de la humanidad, del hombre mismo. La civilización, hermanos, la civilización, su doctrina tan noble y coherente a través de los siglos. La total entrega de sus misioneros hacia la causa de los más pobres y necesitados, la profunda austeridad de nuestros monjes, especialmente en esa época tan difícil para la iglesia que es la Edad Media. Ahí está lo maravilloso que surgió. Todos esos hermanos nuestros que vivieron esa vida de gracia y la iglesia permaneció fiel precisamente por eso. Entonces, hermanos, son hechos concretos que dejan asombrado a cualquier conocedor de la historia y amante de la verdad, y sin embargo, los protestantes no creen. Parece que tengan como una fobia, una verdadera fobia hacia todo lo que es católico. Para ellos todo lo que es católico es malo. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es malo? Entonces, bueno, pues ahí está. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Dice el verso 26 que acabamos de leer, ¿no? Es, yo, le, yo les he dicho y no me creen. Ante la pregunta, ¿hasta cuándo tendrás en suspenso? Y dice, yo se los he dicho y no creen. Y el verso dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Pues no pertenecen al rebaño de Cristo. Es algo realmente triste. Todo lo ven con lentes a su modo. Vamos a llamarle de una manera, colorados. Son católicos, pues bien, nos sienten, ni, no sienten, no sienten ninguna atracción hacia la iglesia, no tienen tiempo para acercarse a su enseñanza, se vuelven, o sea, todos los que ven con lentes colorados son católicos. La pregunta es, ¿todos los que ven con este tipo de lentes colorados son católicos? Pues bien, no sienten, no sienten ninguna atracción hacia la iglesia, no tienen tiempo para acercarse a la enseñanza, se vuelven protestantes. Tenemos católicos protestantes, ya empiezan con sus, disculpen la palabra, sus babosadas de siempre. Cuando yo era católico, así dicen algunos de ellos, cuando yo era católico no sabía nada porque la iglesia católica no enseña en la Biblia. Me pregunto, ¿qué saben ellos si en la iglesia católica se enseña o no la Biblia? Si nunca se acercaron a ella. Ni modo, hermanos, nacieron para ser enemigos de la iglesia y no hay razones que valgan. Nos dice la primera carta de San Juan, para que ustedes lo tengan presente. Dice la primera carta de San Juan en el capítulo 2, verso 16. Capítulo 2, verso 16, no, 18, 19. Dice San Juan,
18, 19. Cristo y los anticristos. Hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que ha de venir el anticristo. En realidad ya han venido muchos anticristos y esos nos demuestran que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así mostraron que no eran de los nuestros. Pues ahí está, hermanos. Este es el elemento más triste, dice el verso, este verso 19 de la primera carta de San Juan. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así mostraron que no eran de los nuestros. Muy bien. Otro tema muy importante, hermanos, es, aquí pongo en la imagen que ustedes podrán ver en YouTube más adelante, de cuáles seres, de los corderos o de los cabritos. Y bueno, pues es una imagen. Cordero sumiso, limpio, obediente, se deja pastorear como pastor limpio, ama la santidad, ama la sana doctrina. Cabrito, come basura, es orgulloso, desobediente, es agresivo, malhumorado, no le gusta ser pastoreado, ama el libertinaje, ama el liberalismo. Bueno, otro tema, ojos cerrados y corazones endurecidos. Muy interesante esta parte. Y leo ahora el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, verso 37-41. ¿Qué nos dice San Juan de este verso 37-41 del capítulo 12? Dice San Juan, estamos en los griegos y Jesús. Está Jesús ante los griegos. Es un tema interesante, si quieren leer después más completo el capítulo. Dice Jesús, verso 37, que es el fin del misterio público de Jesús. Aquí es donde, según San Juan, termina el ministerio público de Jesús. Dice, a pesar de las muchas señales que había realizado en su presencia, no creían en él. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Señor, ¿quién creyó en nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el poder del Señor? Verso 39. Así que no podían creer, como dice también Isaías. Él ha cegado sus ojos y ha endurecido su mente para que sus ojos no vean y su mente no entienda, para que no se conviertan, de modo que yo los sane. Y último verso 41. Eso dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Muy bien, pues hermanos, ojos cerrados y corazones endurecidos. Es el misterio del pecado. Los judíos afirmaban aceptar a Dios, pero no a Jesús, que es el enviado de Dios. Los protestantes dicen aceptar a Cristo, pero no a su iglesia, encargada de continuar su obra en el mundo. Me pregunto, ¿es posible esto? ¿Es correcto? No, en absoluto. El que acepta a Dios tiene que aceptar a su enviado, y el que acepta a Cristo tiene que aceptar a su iglesia. Y lo dice estos versos de San Juan, fíjese, capítulo 12, ahora el verso 47, dice, al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Verso 48, quien me desprecia y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he dicho lo juzgará el último día. Muy fuertes las palabras, hermanos. Muy fuerte estas palabras. Hermanos, hermano protestante, si alguno conoce a algún hermano protestante o alguien conoce, díganle, ¿cómo puedes decir que crees en Cristo si no le obedeces? Si Él fundó la iglesia con el fin de continuar su obra hasta el fin del mundo, tú estás obligado a pertenecer a ella. Al separarte de ella, estás desobedeciendo. Así que, ponte listo y no te dejes engañar por razonamientos huecos. Tu posición se parece mucho a la de los judíos que decían creer en Dios y no creían en su enviado Jesús. Pregunta, ¿acaso ya se cegaron tus ojos y se endureció tu corazón? Intenta enfrentarte al problema con extrema seriedad, puesto que se trata de algo
muy delicado que se refiere a la salvación o la condenación eterna. Tal vez todavía estás a tiempo. Ojalá. Una pregunta que podemos hacernos, hermanos, podemos dejar el fanatismo inútil y ponernos a reflexionar seriamente. ¿Cristo fundó o no una sola iglesia? Pregunta sencilla. ¿Cristo fundó o no una sola iglesia? Segundo, ¿a esta iglesia le aseguró o no que duraría hasta el fin del mundo? Y tercera, entre los grupos cristianos actuales, ¿cuál es la verdadera iglesia que fundó Jesús? ¿Cuál es la iglesia que fundó Jesús? Bueno, investiga, pregunta, lee algún libro de historia. Una cosa te voy a decir con toda claridad. Tu iglesia no tiene a Cristo como fundador, sino a otra persona. Se los digo a los protestantes. Y esto es algo grave. Esto es algo grave. Así que no te queda otra solución que volver a la iglesia católica, que es la que fundó Jesús, y encontrarás la paz que buscas. Acuérdate, la expresión, cree en Cristo y te salvarás, es un cuento de hadas, una trampa que te puede llevar a la perdición. Para poder salvarse necesitas creer y obedecer a Cristo. Y un aspecto importante de la obediencia a Cristo consiste en pertenecer a su iglesia y no dejarte arrastrar por cualquier viento de maldad. Así que ya sabes, ya sabes. Pues hermanos, con esto terminamos este cuarto capítulo de nuestro libro que vamos leyendo, Catolicismo, Protestantismo, del Padre Ignacio. Con esto pues tenemos ahora el fundamento para entender por qué no nos debemos dejar engañar por promesas falsas y falsos profetas. Cristo fundó una sola iglesia y quiere que se mantenga unida para que cuando regrese estemos preparados. La pregunta es, ¿por qué crees que somos presa fácil de otras sectas? ¿Por qué crees que somos presas fáciles para otras sectas? ¿Alguna vez has tenido la intención de pertenecer a esos grupos? Bueno, las preguntas para los que están en nuestros agencias de pastoral serán puestas pues aquí en esta página y serán puestas también en YouTube. Ahí estarán también y para nuestros agentes de pastoral serán enviadas a los grupos, sobre todo catequistas, nuestros agentes de pastoral en la pastoral profética. Y las preguntas son, ¿cuál es la diferencia entre cometer pecado por debilidad y vivir en el pecado? Es de lo que vimos hace ratito. Muy bien. Segunda pregunta, ¿qué significa lo que dice Juan 9:41? Juan 9:41, a ver si se acuerdan, es, si estuvieras ciego no tendrías pecado, pero como dices que ven, su pecado permanece. Pregunta 3, ¿qué debemos hacer para que los hermanos separados conozcan la verdad? ¿Qué debemos hacer? Bueno, muy sencillo eso. Y cuarto, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 10, verso 26, ¿por qué los protestantes no creen en la Iglesia Católica, que es la que es fundada por Cristo, que es la que fundó Cristo? Y 5, ¿qué dijo el profeta Isaías según la cita Juan 12, 37, 41? No, ahí está está en cursilla para los que tengan, ahí lo escriben por favor. Y la última pregunta, de acuerdo a este tema, ¿basta decir creer en Cristo y te salvarás? ¿Sí o no? ¿O por qué? Es solo decir, acepto a Cristo como mi Salvador y ya, con eso me voy a salvar. Ya soy salvo, ya es suficiente. ¿Por qué? Poner la respuesta. Pues hermanos, agradezco a todos. Recuerden poner sus respuestas, mandarlas al teléfono, al WhatsApp de la parroquia o al correo electrónico San Antonio de Padua, San Antonio Padua, Cotepec, @gmail.com.
Ahí esperamos sus comentarios y le agradezco a Sofía CH. No somos muchos, pero los que estamos aquí, gracias. Adrián Loria, por allá de Tizayuca, gracias. Milis García López, gracias. Silvia Maldonado, doña Silvia, gracias. Sofía Macías, gracias. Conchita Canché, gracias por estar aquí presente. Lore, gracias por estar unida en esta formación. Gloria Gutiérrez, pintores de arte sacro, gracias. Carmen Castro, Maura Muñoz, gracias. Estela Amador, Marta López, Sego Sham, gracias. Y doña Edith, como siempre, seguidora fiel. Gracias a todos los que se unieron. A mí se me fue la señal del internet que tengo en casa, pero ya sé para la otra, tomo el internet del teléfono. Gracias, Eufemia, por unirse también. Dios me los bendiga. Alguna pregunta también pueden escribirme directamente a esta página. Sus comentarios, alguna duda, con todo gusto les respondo con toda claridad y les mando algunos comentarios a la pregunta que me hagan. Gracias, les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y acompañe siempre. Gracias, hermanos, bendecido descanso, buenas noches.